¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo y hoy, Joel, vamos a platicar de el narco contra los sacerdotes y AMLO contra los otros dos. Porque una cosa es el discurso que ha tenido la sociedad de exigencia al gobierno en cómo ha venido con este discurso populachero con realidades completamente disruptivas y hasta el narco ya, Joel, está dándose cuenta de este discurso pendejo que tiene el gobierno federal y cómo se está contradiciendo en su realidad. Y está cabrón esto que vamos a platicar hoy, ¿eh? Pero muy cabrón. Mira, Hugo, yo lo pondría en estos términos, espero clarificar mi idea de manera puntual. Ok. La Iglesia Católica nos dio una lección recientemente sobre lo que debe hacer el gobierno. Ok. No necesitamos un gobierno que pontifique. Necesitamos un gobierno que aplique la ley. ¿Sí? Así de simple. Y frente a eso, los narcos pueden entender mejor el discurso de crítica sobre la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país Totalmente. que el propio presidente de nuestro país. Es que lo que vamos a ver en este video es, si tú eres católico, tienes que quedarte a ver este video, indudablemente. Porque el discurso del presidente, el discurso del narco, porque vamos a presentar un discurso de ellos, y en cómo se rompe por completo lo que hemos venido escuchando del gobierno, se rompe por completo. Pero tú que eres católico, de verdad créeme que esto te va a pegar mucho y quédate a escuchar este video y a ver este video y escucharlo por Spotify, porque lo que vas a escuchar y ver, de verdad para el mexicano va a ser un golpe muy duro, cabrón. Y es muy ofensivo, duro. hasta ofensivo. Hasta ofensivo. La verdad es que no es ni contra el narco, ni contra los sacerdotes, ni contra AMLO. Es simplemente el discurso versus la realidad y cómo lo está percibiendo la sociedad mexicana. Bienvenidos a Soy Comunicólogo y a Joel Díaz. Narco contra los sacerdotes y AMLO contra los dos. Si AMLO se ha caracterizado porque está en contra de un solo grupo que es contra los fifís y según él a favor de todo el demás pueblo, pues es cosa que, Joel, está completamente roto ese discurso. No, está roto, te voy a decir por qué. Ante la ola de inseguridad y de violencia que vive en nuestro país, que nos ha llevado a tener el sexenio que será el más violento de toda nuestra historia. Sí, sí. Estadísticamente está hablando este güey, la neta. Sí. La Iglesia Católica se ha pronunciado por decir, y yo por eso decía al inicio de este video, nos ha dado una lección de recordar cuál es la función del Estado mexicano. Que no es pontificar, que no es decir que nos debemos abrazar unos a otros, que no es decir que tenemos que llegar a acuerdos de paz. La labor del Estado y del gobierno mexicano es aplicar la ley. Y eso es lo que han pedido los sacerdotes católicos en nuestro país, pero parece ser que López Obrador no lo entiende. Es más fácil, Hugo, que lo entienda el narco en nuestro país. Y ahora, ¿usted no me cree? Escuche el discurso del cártel Jalisco Nueva Generación respecto de lo que está pasando. Totalmente. Buenos días o buenas tardes. Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter. No meternos con ninguna religión, ni sus pastores o seguidores, especialmente con los católicos. No molestar a los sacerdotes como se ha estado viendo últimamente. Creo ellos se merecen un respeto especial. Son personas que solamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quien lo necesita. Respetarles su medio de transporte. Cuando los paren, no molestarlos, mucho menos golpearlos, como se ha estado viendo últimamente. Los invito a no molestar a los doctores, enfermeros y maestros que van hacia las rancherías y pueblos.
dejarlos hacer su trabajo, ya que mi cartel no se mete con ninguna religión. No molestemos doctores ni maestros. Atentamente, Mencho Ceguera, puro CJNG. Nosotros somos... Ahí lo tienen. El discurso que tiene el narco en México, el cártel de nueva generación, Joel, lo voy a decir tal cual. Lo que van a escuchar a continuación del presidente de México es completamente disruptivo y en relación a que no es no tiene nada que ver con la empatía, con lo que tiene que tener con México como lo está viviendo hoy, dividiendo. Hicimos un video en la semana, Joel, en el cual hablábamos de Julio César y hablamos ay, se me olvidó el nombre. Napoleón. De Napoleón, perdón, Napoleón, en el cual divide y vencerás. Y lo ha logrado. Pero aquí, en donde está atacando es justamente a la Iglesia Católica. Porque el discurso que vamos a escuchar de López Obrador a continuación, lo que ustedes escucharon es lo más conciliador que he escuchado en este sexenio. Sí, porque además, fíjate, habla de dejar a los sacerdotes hacer su labor, Déjalos trabajar. a los médicos hacer su labor, Sí, y a los maestros, 3 temas fundamentales para los mexicanos. ¿Sí? claro. Sí. Pero ahora escucha al presidente cómo toma las críticas de la Iglesia Católica frente a la inseguridad. Exacto. Escúchelo nada más. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? No sé. ¿Que resolvamos los problemas con violencia? Vamos a desaparecer a todos, vamos a apostar a la guerra. ¿Por qué no actuaron cuando Calderón Güey, ya cambia tu puto discurso. Tu obsesión. de esa manera? ¿Por qué callaron Callaron. cuando se ordenaban las masacres? Ese güey se caga Cuando de risa. se puso en práctica el mátalos en caliente, cuando se decía a los altos mandos del ejército, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. De cualquier religión. La verdad. Con D o con T. Y cuidado con la politiquería. Oílo. Oye, Una Ramón. cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia. Hijo, ¿Qué quieren? la mentira y la calumnia, la hipocresía. Güey. 123,000 muertos, y a López Obrador eso le parece, denunciar eso le parece hipócrita, Hugo, No tengo palabras. ¿no? No tengo palabras. De verdad es triste, Joel. Es triste escuchar. Bueno, ya no sé qué es tan voluntarioso o no. Escuchar al crimen organizado, como el cártel, diciendo que hay que respetar a los padres, a los médicos que han sido atacados también por el presidente, a los maestros que también han sido atacados por el presidente, que los tienen que respetar. Y el presidente así ha seguido atacándolos por cuestionarlos, cabrón. De verdad, ay, güey, no tengo palabras de verdad por la tristeza que puedo poder sentir en este momento de alguien en el que sabemos que tampoco es tan bueno para México, pero por lo que votaron por un chingo de mexicanos, está resultando ser de la verga para los mexicanos. Ya, pues, ¿por qué votamos, güey? Votamos por una basura, esa es la verdad. Votamos por un presidente que nos divide,
Sí. por un presidente que no tiene empatía, Sí. por un presidente que no sabe a dónde guiar a nuestro país, Claro. por un presidente que hace caprichos personales a su antojo. Totalmente. ¿Sí? Sí, Es- sí, de eso sí, estamos hablando, Hugo. O sea, Sí. estamos hablando de alguien que no entiende la realidad nacional en el más mínimo sentido. Sí. Es increíble que los narcos puedan entender más que el propio presidente de la De República. diplomacia. Simplemente. De No, porque diplomacia. además yo te voy a decir una cosa. A usted o a mí, no sé si usted sea religioso, pero lo que yo sí le voy a decir es que las religiones nos pueden gustar o no, pero juegan un papel social importante. Claro. Dotan a las sociedades de valores. Y eso es algo que tenemos que reconocerles, Claro. ¿sí? Y cuando las iglesias salen a cuestionar lo que está pasando, no están hablando a título personal, Hugo. Están Claro. hablando como líderes de sus comunidades Claro. que están sufriendo y viviendo la delincuencia en nuestro país. Y el cártel salió a hablar como líder de su comunidad, de su desarrollo. Sí, porque al final dice, pues vamos a dándonos en la madre entre cárteles, ¿no? Pero está invitando a respetar al mexicano. Al sacerdote, al médico, al A educador, lo al que voy, maestro, güey, ¿no? es O sea, que- gente que hace labores en las comunidades muy importantes. A lo que voy, Joel, es que el viejo guango está invitando a que no nos respetemos entre unos y otros, porque nos califiquemos entre ciertos eh, pronombres y que digamos, ¿sabes qué? Tú eres tal y tú eres tal. No, güey. No, no, no. Somos mexicanos y nos tenemos que respetar como tal. Y si la gran mayoría de los mexicanos, si en la historia de México no se ha votado por un presidente para que representara a todos los mexicanos y que hoy esté dividiendo, de verdad es impresionante y lo digo de toda certeza. El narco tiene mucho más diplomacia que el presidente de México. Y mucho Y no más estoy, entendimiento de la realidad, no, Hugo. y no estoy diciendo que el narco o sea inculto, no, lo estoy enalteciendo, la verdad es que lo pongo ahí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que opta por las armas sea más diplomático que el presidente de México? Me lleva a la verga, güey. Sí, No hay manera. No hay manera, no hay forma de... Mire, y muchos, yo creo que a ti te lo han preguntado, Hugo, y a mí me lo preguntan mucho, y cuando me dicen, ¿por qué sueles cuestionar a López Obrador? Por estas cosas. Porque se la supermama. Porque no entiende la realidad en la que vivimos los mexicanos, porque no entiende la inseguridad, porque no entiende los mensajes que mandan grupos sociales respecto de lo que estamos viviendo. Claro. Ese es el tema con López Obrador. Claro. Es un pésimo presidente. Alguien que no debió por ningún motivo haber llegado a la presidencia. Totalmente. Nos equivocamos los mexicanos y es tiempo de reconocerlo, Hugo. La gente que votó por López Obrador se equivocó. Le dieron en la madre a este país. Así se los digo. Sencillamente. Simple. ¿No? O sea, y me cala mucho oír este discurso de López Obrador que no entiende cuando le están diciendo las cosas como son. Y se los digo en serio, yo no soy católico, pero por principio de cuentas, no se trata de ser o no ser, se trata de sentido común, Se trata de empatía, de empatía. de entender en qué mundo estamos viviendo. De eso se trata. No se trata de fifís, chairos, güey, entiendan por una vez que este discurso nos está llevando a que tú y yo estemos peleados. Y que ahora el narco sea mucho más conciliador. Güey, ¿por qué no lo mandamos con Biden, güey? ¿Por qué no mandamos a este señor del narco a hablar con Biden? Quizá puede ser mejor negociador, cabrón. La verdad, sí. Totalmente, de verdad, es que es increíble. De verdad, sí. Gracias Mira, por la sí. verdad es no hay presidente, la verdad este país está sin alguien que nos represente, la verdad es que tenemos a alguien al frente de la sociedad mexicana que solo divide
que solo polariza, que solo busca su interés, que es un narcisista que busca las cosas que a él le satisfacen, pero eso no está beneficiando a México. Y ahí se las dejo. Ya, la verdad es que me encabrona hablar de López Obrador porque no tiene valores, porque no tiene nada que aportarle a México. Pero qué tal salía con sus detentes, ¿no? Diciendo, detente porque soy católico y esto me protege del coronavirus. Pero cuando le conviene, le voltea el discurso y dice, no, güey, ¿qué quieren los católicos? Que chinguen a su madre. Ahora, una cosa, Hugo. No mames. Si vamos a hablar de hipócritas, el mayor hipócrita se llama Andrés Manuel. Ay, hijo de su pinche madre.